Hola, en este video tutorial vamos a aprender qué aplicación debemos instalar en nuestro teléfono Android para que funcione como un controlador MIDI y de esta manera enviar instrucciones a nuestro vMix para que podamos manipular algunos parámetros del mezclador de audio de vMix. Por ejemplo, tenemos para manejar el bus A, el bus B, el master y el audio de una de nuestras entradas dentro del vMix. Lo bueno también es que funciona de manera bidireccional. Lo que demos instrucciones desde vMix, nuestra aplicación en el celular la está reconociendo. Como vemos en este momento, podemos el solo del bus B, el solo del bus A, silenciamos el bus A, el bus B, bajamos el nivel del bus A, bajamos el nivel del bus B. Así que acompáñenme y aprendamos juntos qué debemos programar dentro de nuestro vMix y la aplicación en el celular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es instalar en nuestro teléfono Android la aplicación MIDI Mixer. Es de Vulcano Móvil SNC. Voy a dejar en la descripción del video el link que los va a llevar a la Play Store y donde van a descargar e instalar esta aplicación en su celular. Ahora en nuestro celular, después que instalamos la aplicación MIDI Mixer para Android, vamos a ejecutarla. Perfecto, da ese sonido porque ese es el sonido que hace la aplicación cuando inicia. Bueno, ahora, para continuar, vamos a conectar nuestro celular con nuestro cable de datos al computador. Entonces, lo conectamos. Después de que lo conectamos, vamos a buscar las opciones que hablen de lo que está pasando con el cable USB. Entonces, aquí me dice sistema Android, cargando dispositivo mediante USB. Presiono para ver más opciones y elijo donde dice MIDI y me devuelvo. Después de eso vamos al icono de la parte superior derecha y donde dice Outputs dejamos señalado el que dice puerto USB periféricos Android y el resto que le salga no lo movemos para nada, ¿vale? Ok, nos devolvemos. Entonces, ¿de qué se trata esta aplicación? Esta aplicación rápidamente es un controlador MIDI donde nosotros podemos asignarle instrucciones a cada botón. Lo primero que vamos a hacer, vamos al lápiz de la parte superior izquierda, al lado de Close salen esos cuadros y donde dice Tracks Buttons vamos a dejar 2. ¿Ok? Ahora, donde dice 1 oprimimos y vamos a escribir Master, porque ese va a ser el fader del Master. Ok, escribimos y quitamos la opción que dice Show Buttons y le damos Close. Y ahora del 2 al 4 vamos a escribir pues bus A, el siguiente va a ser el bus B y el siguiente va a ser videos, que esa va a ser la fuente que voy a utilizar dentro de vMix. Bueno, después de que terminamos de marcar las pistas, vamos a asignar instrucciones a cada uno de los botones, ¿sí? Vamos a empezar con el bus A en el mute o silencio. Oprimimos, tiene que estar en CC que significa Control Change, icono, elegimos el icono que coloqué, canal dejamos el canal 2 y en tipo vamos a dejar el número 20, ¿sí? Ustedes pueden colocar cualquiera, pero vamos a hacerlo en orden. Vamos a dejar el número 20 y flecha, nos devolvemos. Ahora vamos con el bus B. Lo mismo debe estar en CC, que significa Control Change. Ahora el channel el 2, ahora el tipo 21, el icono y nos devolvemos. Y en videos, el silencio mute, lo mismo. Canal 2, tipo el número 22. El icono, el que hemos estado eligiendo, nos devolvemos. Ahora vamos a cuadrar las instrucciones para el solo. Canal 3, el tipo el número 20, dejamos el 20, todo esto debe estar en CC, que significa Control Change. Ahora el B, canal 3, el número 21 y ahora videos, lo mismo, canal 3, tipo número 22 y el icono y cerramos, damos en Close y de esta manera vemos cómo quedó configurada nuestra plantilla para empezar a trabajar con vMix. Bueno, ahora abrimos vMix, tengo un proyecto hecho de 6 entradas, ¿sí? Y en la número 6 dejé un video, simplemente para poder tener una fuente de audio, como vemos en este momento.
Ahora es súper importante que configuremos para que vMix reconozca el puerto MIDI que viene desde el celular. Para eso vamos a configuración, vamos a accesos directos y a donde dice ajustes MIDI, oprimimos y debe estar elegido MIDI Function. Si no está, pues lo elegimos. Bueno, le damos OK. Y ahora vamos a activadores, vamos a permitir que los dispositivos y vamos a elegir el que dice MIDI Function. Yo tengo varios controladores, pero bueno, solo voy a dejar MIDI Function. Y le damos en OK. Y listo, ahora vamos a empezar a asignar las instrucciones MIDI de cada uno de los botones desde nuestro celular hacia vMix. Vamos a ver en este momento nuestro celular, aquí tenemos nuestros faders y vamos a hacer un ejercicio rápido. Entonces lo primero que vamos a hacer es oprimir donde dice añadir y después aparece una ventana en la cual damos encontrar, movemos uno de los faders de nuestro celular, ahí está reconociendo la instrucción, le damos OK, ¿sí? Ahora en la función vamos a audio y vamos a buscar la que dice set master volumen, que con eso es que vamos a manejar el volumen del master. Lo elegimos, quitamos esta opción que dice mostrar en el controlador web y le damos OK, ¿sí? Y si movemos nuestro fader en el celular, vamos a ver, damos aquí OK, vamos a mover el fader en nuestro celular. Perfecto, ya está reconociendo la instrucción desde nuestro celular a vMix. Bueno, vamos nuevamente a configuración para configurar otro fader, vamos a accesos directos, añadir, pero corro un poco la ventana para un lado para que puedan ver mejor. Vamos a encontrar, vamos a mover el fader del bus A, ahí lo está reconociendo perfectamente, damos OK. Vamos a buscar la función, vamos a audio. Y vamos a buscar el que dice, porque no me los sé todos de memoria, el que dice set bus a volumen. Entonces le damos en OK y ya tenemos ese parámetro. Ahora vamos con el siguiente fader, le damos a encontrar, movemos el fader del bus B, la misma operación, le damos en OK, vamos a función, audio. Y buscamos la función correspondiente, la que les estoy señalando en este momento. Lo quitamos del controlador web, no es obligatorio, pero yo lo quito. Ahora vamos con el que es de videos, movemos acá el fader de videos, le damos en OK. OK, perdón, corro la ventana acá. Le damos en OK y buscamos la función. La función, estamos dentro de audio y buscamos la que dice set volumen. Oprimimos la que dice set volumen. En entrada pues vamos a elegir la entrada donde tenemos los videos, que es la número 6. Damos en OK. Listo. OK nuevamente y vamos a probar. Vamos a probar desde nuestro celular. Perfecto. El fader del master, el fader del bus A funcionando, el fader del bus B funcionando y el fader de videos funcionando. Bueno, y para no hacer el video tan extenso, ¿sí? Les voy a enseñar cómo importamos archivos de configuración tanto para los accesos directos como para los activadores, ¿sí? Bueno, vamos a configuración, vamos a accesos directos y vemos que tenemos los que hicimos hace un segundo. Entonces los voy a elegir todos, ¿sí? Y les doy eliminar, voy a eliminarlos, ¿sí? Ahora yo voy aquí donde dice plantillas y en plantillas vamos donde dice importación. En importación voy a ir al escritorio, que es donde tengo el que dice que es para los accesos directos, el que es para los accesos directos. Aparece automáticamente y le voy a abrir. No se preocupen que yo estos parámetros o estos archivos de configuración voy a dejar el link de la descarga en la descripción del video. Ok, listo. Después de que lo elegimos le damos aplicar. Le decimos que sí y aquí los tenemos todos. Ahora, en los activadores, lo mismo. Vamos a donde dice importación, voy a ir al escritorio, ahí tengo los activadores, ahí dice vMix Active, bueno, no sé inglés, pero ahí dice. Le damos a abrir y le decimos que sí y ya nos los importó todos. Listo, ahora voy a activar la vista de mi celular y vamos a ver si todo está como lo queremos. Entonces, vamos a manipular el master, ahí está funcionando. El bus A funcionando perfecto, el bus B, los videos,
¿sí? Sino que tengo en pausa la reproducción del video. Lo mismo, silencios están funcionando, los solos están funcionando. Y lo que queremos también es la bidireccionalidad. Entonces voy a mover el fader de la lista de videos, funcionando perfecto. En el bus B, perfecto. En el bus A, perfecto. De vMix hacia el celular. En el master igual. Lo mismo, voy a silenciar el bus A, silenciar el bus B, la lista de videos, todo perfecto. Solo en el bus A, solo en el bus B y solo en la lista de videos. Tenemos bidireccionalidad. Esta aplicación, como dije, es gratuita, ¿sí? Pero también tiene una opción de pago que nos permite tener más de 4 pistas, por decirlo así. Para eso vamos al lápiz de la parte superior derecha, ¿sí? Y cuando es paga, ustedes van a oprimir en los cuadritos que salen a la derecha del close, a la izquierda del close, oprimen. Y si ustedes ven donde dicen tracks, ustedes pueden aumentar la cantidad de tracks, por ejemplo 8. Para darle, ¿cómo les explico? Para darle más instrucciones a más fuentes de audio que tengamos dentro de vMix, ¿sí? Pero bueno, al ser gratuita, dejémosla en 4 tracks. La aplicación vale $10 o menos. La verdad sí se me hace una muy buena inversión, pero creo que así podemos trabajarlo. Espero que ustedes, al ver cuando ingresen a los activadores y a los accesos directos, pues yo creo que pueden sacar sus conclusiones de más o menos cómo es que se setea cada uno de los parámetros. Igual cualquier duda me dicen, me escriben al interno, me dejan el comentario y yo voy dando más explicaciones. Y mi idea es explicar también cómo configurar varias opciones desde celular, tanto en Android como en iOS. Porque en mi próximo video no es solo sobre el audio, sino también hacer una switchera para las fuentes desde el celular al vMix. Espero les haya gustado este video tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.